Crónica o Crónicas de la Realidad fue un grupo de pintores españoles que estuvo activo entre 1964 y 1981. Fecha esta última en la que falleció Rafael Solbes. Lo fundaron Manolo Valdés, Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo, si bien este último se desligó pronto del grupo. Equipo Crónica se apartó del arte informal para cultivar una pintura figurativa dentro de la tendencia pop art. Analizaba críticamente la situación política de España y la historia del arte. Se inspiró en obras clásicas como El Guernica de Picasso o Las Meninas de Velázquez. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 49 de la tertulia de arte y cultura cultural desde el Castillo de Arcuás, en Lacuás, Valencia, España. Hoy vamos a hablar sobre el tipo Crónica y para ello tenemos con nosotros a los siguientes amigos y tertulianos. En primer lugar, los nuevos, que la primera que participa con nosotros en la tertulia, que es Héctor Dols. Aquí por mi izquierda, artista plástico y también pues, vecino de Caracuás, y en ese sentido pues, está muy vinculado al espacio donde estamos haciendo esta tertulia, el Castillo de Caracuás, que vamos a ir hablando de él también paralelamente al equipo Crónica. Pues bienvenido a la tertulia, Héctor. Buenas tardes, gracias. Para empezar, te preguntaría si tú crees que el equipo Crónica dominaba el dibujo. Bueno, desde luego, absolutamente. Lo que hay que decir, en primer lugar, es que eran muy buenos artistas ellos y bueno, naturalmente que dominaban todos los recursos de su oficio. Después hablaremos sobre ello, pero aparte de las connotaciones políticas y sociales del momento, ellos han permanecido y permanecen en el panorama artístico valenciano y nacional, reconocidos por su calidad, evidentemente, sí. Muy bien, muchas gracias. Después tenemos a Adrián Montparler, aquí a mi derecha, artista plástico, socio de la asociación y organizador de esta tertulia en este espacio, aparte de la exposición que luego vamos a inaugurar. También nos va a contar cosas sobre el espacio, sobre Alacuás, etcétera. Te preguntaría en ese sentido si tú ves alguna relación entre Alacuás y los Crónicas. Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí en un espacio que conozco muy bien y al cual le tengo mucho cariño. Y yo creo que aunque muy sutil podía establecerse paralelismos entre el equipo Crónica y más que en Alacuás esa forma de ver el pensamiento en el arte en Valencia, ¿no? Cita un poco, luego lo contaremos un poquito más adelante, Tomás Llorens en un texto que se podría contar que era el componente, bueno, el tercer componente, aparte de Toledo, del equipo Crónica, que había una especie de esa sátira, ¿no?, que utiliza el equipo Crónica, como podemos ver en algunas obras, que tenían un poquito de relación quizá con las fallas, con esas primeras fallas del siglo XIX, o con las autas que había al principio también del siglo, y ese paralelismo, luego lo podemos decir un poquito más adelante en profundidad, pero puede tener una relación de una manera sutil. Muy bien, estupendo, fantástico. También tenemos, perdón, me he equivocado porque Fuensanta Niñerola es recién socia también de la asociación y también es la primera vez que participa con nosotros en la mesa, aunque no desde el público. Entonces, pues ella es artista plástica y crítica literaria. Ella ha escrito algún libro y ha publicado cosas. Pues bueno, nos va a contar también alguna cuestión sobre el equipo Crónica relacionado, pues que ya digo que como ha escrito sobre Munch, que es una tertulia que tenemos próximamente en la Fundación Mainel en diciembre, pues así ya pues tenemos aquí una primera toma de contacto con Fuensanta, que se ha incorporado un poco a sustituir a Jesús Manuel Moreno, que ha fallado en el último momento. Y en ese sentido, pues bueno, nos va a dar... Digamos que ha sido una incorporación repentina. Yo agradezco mucho la asistencia, agradezco que me hayan invitado a colocarme aquí, cosa que no sé hasta qué punto puedo aportar algo interesante. En fin, yo creo que siempre se puede aportar algo, ¿no?
Y bueno, el equipo Crónica, por mi edad, yo he sido contemporánea de la formación del equipo, un poquito menor que ellos, pero lo he vivido esos años y he visto las primeras exposiciones y he seguido la evolución directamente de su obra, aunque a ellos no los conozca personalmente, ¿no? Bueno, a Valdés concretamente, pero era una pintura que estaba muy implicada en el momento en que comenzó, es decir, muy ligada a lo social, a los movimientos sociales, los movimientos políticos y al mismo tiempo a los movimientos nuevos artísticos que en esa época estaban rompiendo con los anteriores que había en España en ese momento, que era la abstracción, es decir, ellos rompen con el pop, como has dicho tú muy bien, con lo figurativo. Pero lo figurativo de un modo muy especial. A mí me ha parecido una idea interesante lo que has dicho tú sobre el tema de las fallas, porque salvando todas las distancias, lo curioso, bueno, vamos a ver, las fallas es una aglutinación de imágenes de distintas formas y procedencias, y ellos lo que hacen en su obra es eso. De lo cual ya espero que hablemos más adelante. Muy bien. Tampoco me voy a extender mucho. Una pequeña anécdota que tengo, que yo por el tema de las fallas, que sí que sabéis que trabajaron, luego lo comentaremos, una especie de esculturas en cartón piedra, también por el tema del cartón piedra por las fallas, y que las meninas que todos conocemos, tan famosas que tanto se han reproducido, se hicieron en Valencia, en la ciudad del artista fallero, en el estudio de Vicente Luna, el artista fallero, y por eso tiene mucha relación también. Muy interesante, fantástico. O sea que hemos escogido un marco inigualable para hablar sobre el equipo Crónica, y para ello, en último lugar, voy a presentaros a Pepe Ibars, que precisamente fue el que propuso el tema. Él lo propuso, aunque no sabía dónde lo íbamos a hacer, pero él se supone que es el máximo especialista del tema en esta tertulia. Bien, Pepe Ibars, artista plástico, profesor, te pregunto eso, que ¿por qué planteaste este tema? Hombre, porque el equipo Crónica yo creo que es un referente en la pintura valenciana. Entonces, las tertulias siempre iban danzando de un nombre a otro, de un pintor a otro, de una temática a otra, pero yo creía que el equipo Crónica era muy importante tratarlo en una de estas tertulias. Y luego otra cosa que me parece muy importante de cara a hablar del equipo Crónica es un poco la génesis del equipo Crónica, que yo creo que luego la tocaremos, ¿no? Pero lo que era la estampa popular, ¿no? O sea, cómo empieza todo el tema no solamente del equipo Crónica, sino del equipo Realidad y de una serie de pintores que están ahí en la sociedad valenciana y que están pegando fuerte, y que bueno, pues que a lo mejor no han sido muy reconocidos o que no se les ha dado la importancia que realmente han tenido. Por ejemplo, Anzo ha sido un personaje que ha pasado muy desapercibido, es un pintor que ya ha muerto y que creo que no ha tenido los reconocimientos que se merecen. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Pues ya se quedan presentados los tertulianos, y también deciros antes de empezar que esta tertulia se emitirá por Radio Esperantia Canal 2 y que también se la dedicamos a El Greco. Vamos a dedicársela al Greco porque fue un gran pintor universal y que fue muy estudiado por los crónicas. También tenemos con nosotros como fotógrafo invitado para cubrir este evento a Pepe Lacreu. Muchas gracias, Pepe. Bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar a hablar sobre el tema de los crónica. Antes de empezar hoy, pues voy a decirlo ya, que la participación de vosotros, ustedes aquí en el público, sentados ahí en estas sillas, podéis también participar en cualquier momento que queráis, simplemente levantando el brazo, y nosotros intentaremos daros la palabra para preguntar, comentar, lo que queráis, y que de esta manera sea una tertulia participativa, una tertulia cercana, en la que pues somos unos cuantos amigos aquí que nos reunimos para hablar de este tema, como podría ser de cualquier otro, relacionado siempre con el tema, con las cuestiones artísticas, que son las que nos preocupa en Culturarte. Bien, pues dicho esto, os leeré la información que yo he sacado es de la Wikipedia. En la Wikipedia el equipo Crónica está muy poco referenciado, o sea, es muy pobre lo que pone. Prácticamente los párrafos que voy a leer son casi todo lo que hay allí.
Pero bueno, nos va a servir simplemente para empezar, aunque ya creo que se ha dicho bastantes cosas. La mezcla que hace el equipo Crónica de su estilo, dice en este texto de Wikipedia, que es única, en el sentido de que es un poco realista, un poco crítica, bastante pop, con citas pictóricas, anacronismos y pastiches agridulces. O sea que hay una mezcla de cosas que hacen que este estilo particular de los Crónicas pues sea muy único y muy particular. Todo ello con bastante entusiasmo, pero poca alegría, dado que la sombra del franquismo está presente en toda su obra. Sus pinturas y serigrafías parodiaron los retratos reales de Velázquez, que en esos años eran utilizados en carteles publicitarios por el Ministerio de Información y Turismo de Manuel Fraga. Frente a la imagen grandiosa y pintoresca de España que el régimen franquista quería proyectar, Equipo Crónica incidía en otra más sombría, recurriendo a la ironía. Como podemos ver en estas imágenes que estamos proyectando aquí en el cañón, pues ahí vemos a Felipe IV con un fondo pues de Leyer, Andy Warhol, o sea, una mezcla de diferentes artistas, diferentes estilos. Equipo Crónica produjo pinturas de gran formato junto con esculturas y grabados seriados. Existen ejemplos relevantes de este grupo en el Iván de Valencia y en el Museo Reina Sofía de Madrid. Bien, pues esto es lo que dice la Wikipedia, y ahora se trata pues, de que la ampliemos un poco en función de estas cosas que hemos ido comentando. Por ejemplo, ¿pensáis que a pesar del franquismo son realmente muy conocidos este grupo? O sea, ¿cómo es esa lucha política que tienen en esa época para que realmente sean muy conocidos a nivel internacional, etcétera? Sin embargo, estaban muy mediatizados por la cuestión política, ¿no? Entonces, ¿cómo justificáis todo eso? No estoy absolutamente nada de acuerdo con lo que dice la Wikipedia. O sea, los ha borrado con plumas. O sea, es un poco escandaloso porque borrar al Equipo Crónica sin un plumazo y con 2 párrafos es alucinante. Para empezar, gracias al franquismo surge el Equipo Crónica, o en contra del franquismo surge el Equipo Crónica. Pero no solo eso, en la Wikipedia habla de un poco de tristeza, de cuadros así irónicos, tristones, tal. Es todo lo contrario, porque ellos, o sea, con el tema de estampa popular, la estampa popular lo que está haciendo es recurrir a un sistema de grabado, de pintura, de estampación, bueno, pues que sea muy rápido, que sea muy económico y que pueda llegar a mucha gente. Y sobre todo, lo más importante de todo es que acude al realismo, pero se quita ese realismo que tiene la España de los 60. O sea, precisamente el Equipo Crónica lo que va es en contra de seguir sacando escenas de la gente humilde, pobre, el niño ahí en la puerta de la calle comiéndose un mendrugo o con una patata y cosas de esas, ¿no? Sino que quiere darle un ámbito distinto, superar todo eso, y acude a lo que estaba más de moda en aquel momento, que era la cultura americana, que era el pop. ¿Vale? Entonces, pues, lo de la Wikipedia me parece bastante pobre. Sí. Muy bien, pues alguien puede colaborar porque es un documento colaborativo que se puede aportar más cosas y ampliarlo en ese sentido, ¿no? O sea, que es un documento abierto, o sea, que no tiene autor y que se hace a base de diferentes colaboraciones de diferentes personas. Pero en este momento lo que hay publicado es esto que os estaba comentando. De todas formas, en Valencia, al ser un grupo muy conocido, muy famoso y que, bueno, que llenaba mucho, ¿no?, el ambiente artístico valenciano y luego por extensión español, ¿no? Hay mucho publicado de catálogos, de revistas, en fin, yo creo que, bueno, estoy viendo el catálogo ese que yo también lo tengo y bueno, se han hecho muchas exposiciones con ellos y tal, entonces
yo también creo que es muy pobre el texto y, efectivamente, la ironía del equipo yo la veo en el sentido lúdico, es decir, ellos utilizan, es que, bueno, hay algunos cuadros que son un poco más dramáticos, ¿no? Porque tienen distintas series, ellos trabajan por series, entonces pues hay lo primero, sobre todo, son los más cercanos al realismo, y después van evolucionando hacia una forma propia de expresarse, ¿no? Que ya fue la final, ¿no? Y ellos utilizan ese pastiche, esa mezcla de imágenes distintas, pero todas procedentes del mundo del arte. Curiosamente, es decir, no las cogen directamente de la realidad, las cogen del arte. Si quieren hacer un bodegón, se van a Juan Gris o se van a Cézanne y cogen un trocito, y si quieren... ¿Sí? Imagen de la imagen. Imagen de la imagen, lo cual es muy especial, es muy propio del equipo, ¿eh? Esa sería una de las notas que yo destacaría como propias suyas, ¿no? No van directamente así como otros, pues a lo mejor... Bueno, y también me recuerda los collages aquellos de Renaud. Sí, exacto. Los collages de Renaud, que bueno, es otro valenciano universal, ¿no? Sí, pero Renaud no utiliza precisamente las obras de arte, sino que utiliza imágenes de la vida. Renaud utiliza, sí, pero el sistema este de ensamblar imágenes para transmitir un mensaje, porque claro, esto también es transmisión de un mensaje, obviamente. Es decir, el equipo es un mensaje que puede interpretarse de un modo o de otro, pero era la manera que se tenía durante el franquismo de evadir pues las situaciones, confrontaciones directas, ¿no? Había que, tanto en la pintura como en el cine, pues había que decir las cosas de modo indirecto, mucha ironía, mucho humor, reírse de lo que, bueno, pues habría que llorar, pero nos tenemos que reír porque... Entonces yo creo que eso lo usan muy bien, ¿no? Sí, por ejemplo, este cuadro que estamos viendo ahora proyectado, que son una pareja que están peleándose, más o menos, y luego hay unos tubos de pintura sobrepuestos en la imagen, ¿qué realmente interpretación le dais a esto? A ver. Bueno, se ve claramente, ¿no? Bueno, lo introduzco un poco para que la gente que no lo tenga muy claro. Estamos en una época en que sale el pop art en Estados Unidos, recordáis todos los cuadros de Andy Warhol, de Marilyn Monroe, de toda esa serie de Andy Warhol y de pop, de Roy Lichtenstein, y ellos un poco, pensemos que pueden ir un poco inspirándose Guarazaga, y entra el tema de la iconicidad en sus cuadros, utilizan los iconos, es la época de los más media, de la televisión, empiezan los nuevos lenguajes de los más media, de comunicación, todo ese nuevo mundo visual, pues se está introduciendo, creo, también un poco. Ellos saben muy bien apropiarlo para su propio uso y lo hacen suyo. Este cuadro también se ven muchas lecturas, esa lectura cómica, la lectura trágica, cómo se lee la imagen, el enfoque lingüístico. Yo creo que también son de los primeros en España que introducen la literatura en la pintura, la metáfora, los anacronismos, la sintaxis. Y el cine, porque esa es una escena de cine, de cine americano, probablemente. O sea, no sabría decir qué película es, pero hay algunas que sí que son reconocibles, ¿no? Pero sin embargo, al meter los tubos de pintura casi está dando una idea de que, bueno, de que vamos a batallar, pero en vez de dar puñetazos vamos a batallar con la imagen. Con el arte, ¿no? Con el arte. Hay una cosa interesante ahí en lo de los tubos de pintura, y es que ellos sabemos que utilizaban el proyector de opaco, ¿no? O sea, que ellos, aunque primero hacían muchos bocetos y llevaban un análisis de lo que iba a ser su obra o la serie que iban a trabajar, pero hay una cosa curiosa, y es esto: los tubos de óleo, yo creo, los tubos esos, de alguna manera se los encontraron, me da la sensación. O sea, posiblemente ellos hicieron el cuadro y de repente alguien dejó un tubo encima del proyector, y se proyectó, ¿vale? Y entonces, ellos descubrieron que efectivamente encima del proyector cualquier objeto que pongas se proyecta sobre la pared, ¿no? Y entonces hasta pues ya ponían chorretones de pintura y jugaron un poco con el espacio encima del espacio, porque eso es casi como si fuera un cristal, y ahí ha puesto el tubo, ¿no? Bien, yo quería comentaros al hilo de lo que dice el señor Ibarz,
que como buenos pintores que eran, supieron, si su teoría es cierta, supieron aprovechar el hallazgo, supieron incorporarlo como un elemento muy válido para dar mucha riqueza y mucha lectura a esa composición, ¿no? Yo lo que quería aportar o señalar en la mesa en este coloquio son dos cosas que me llaman mucho la atención del equipo Crónica. Una es eso, las referencias literales a iconos de la cultura, de mass media, del cine, de la pintura, porque del cómic, todos los artistas plásticos tenemos influencias, lógicamente influencias de pintores que nos gustan, de épocas de la pintura que nos gustan. Todos tenemos, digamos, nuestro museo particular en la cabeza, ¿no? Y inevitablemente se reflejan a la hora de producir, de hacer nuestra producción. Pero esta cita literal, para mí es chocante, y ellos han sabido hacer arte, pero vamos, de primer nivel, con esas recreaciones, ¿no? Y la segunda cosa que me llama mucho la atención es, que bueno, la dejo ahí para que vosotros me digáis qué os parece, es la manera de trabajar, precisamente trabajar en equipo. O sea, porque no se trata de que, como diría, una escuela, un maestro que tiene un taller y encarga a los discípulos que le adelanten parte del trabajo y él después supervisa, ni nada, ¿no? Que a todos nos viene una imagen muy antigua de eso, ¿no? Como de pintores de siglos atrás, aunque hoy en día, por ejemplo, un artista como Jeff Koons hace eso. Él tiene su taller de creación y tiene un equipo de profesionales muy solventes pictóricamente, a los que él les pasa un boceto cerrado, les da el encargo y deja la realización en manos de esas personas. Pero el caso del equipo Crónica es muy particular porque se trata de una auténtica co-creación. Lo llevan a 50%, digamos, ¿no? Ellos trabajaban en base a series, elegían una serie, un tema sobre el cual tratar y producir pintura, una exposición, para la exposición, para denuncia o lo que fuera. Y muchas veces ese tema lo marcaba, pues eso, la actualidad. A lo mejor la serie de cuadros que hicieron, lo de Spain is Different, cachondeándose un poco de la campaña de turismo de aquellos años, o de acontecimientos políticos y tal, pues ahí veis represión de manifestaciones y cosas así. Elegían ese tema, hacían una especie de tormenta de ideas visuales alrededor de 68. Claro. Claro, entonces hacían esa especie de tormenta visual de imágenes, hacían textos, bocetos de lo que podían ser los cuadros, llegaban a un acuerdo de cuáles eran los más acertados o los de más posibilidades y los producían en conjunto, literalmente. He leído que hasta se adaptaban a la jornada de cada uno. O sea, si uno podía pintar hoy, pintaba en el cuadro, y si otro mañana, y si, oye, lo dejo porque no me encuentro bien, sigue tú. O sea, eso me parece un caso extraordinario en el asunto de la creación pictórica artística. Lo que es curioso es que, o sea, yo he visto el horario de trabajo, los tíos eran unos currantes absolutos. O sea, a las 9 de la mañana hasta las 2 y de 4 a 7. O sea, eran unas jornadas de trabajo. Además, ellos decían que el tema de la creación, que no hablaban nunca de creación, o sea, que para ellos pintar no era crear nada. Ellos eran un oficio, era su trabajo era ese. Luego, con respecto a lo que has comentado de por qué pintaban en grupo o cómo era posible que dos personas se pudieran poner a pintar en grupo, En tanta sintonía. todo es reflejo de una serie de hechos, desde lo de la estampa popular, una primera exposición que se hace en Italia, con dos personajes importantísimos, Giulio Carlo Argan y Mario de Michelis, que eran un poco los comisarios de aquella exposición, y a partir de ahí pues ya se juntan bastantes pintores
que ya se reúnen para deliberar y para tal, y se reúnen en el estudio de Solves. Entonces, bueno, pues ahí van hablando y tal, y entonces se quedan, o sea, porque claro, la idea que posiblemente tuviera el Llorens, o no sé, o la idea Cerny, que eran los dos críticos así más punteros en aquella época, era de, bueno, vamos a crear un grupo, pero claro, es que esto, lo que tenemos que hacer, eso tiene que ser, tenemos que pasar de que sea una cosa particular de cada uno, tiene que ser algo, expresar algo mucho más de conjunto. Y entonces se sumaron 3 al grupo, que eran el Joan de Toledo, el Solves y el Valdés. Pero parece ser que el Joan de Toledo se fue a hacer la mili y cuando volvió se acabó, ¿vale? Pero esto, un poco los que les meten el germen de que tienen que trabajar en equipo son precisamente Juan Llorens, Tomás Llorens, perdón, y el Aguilera Cerny, que son los que les meten el gusanillo ese. Y gracias a eso ya se ponen en marcha. Bueno, y también creo que ellos tuvieron relación con Arroyo, una etapa que pasaron en París y tal. Exacto. Y bueno, Arroyo sí, es que... una exposición en París. Exacto. Porque había un tío que era el que monta todo de la estampa popular, que lo tengo por aquí, es un personaje que pasa un poquito desapercibido y yo creo que tiene una importancia brutal, que es un tal Ortega, el Pepe Ortega, ¿no? El Pepe Ortega parece ser que es el que monta todo el tinglao de la estampa popular, que se ve que se acoge a las estampas populares mexicanas y tal, de la revolución, ¿vale? Y este tío era un marxista comunista absoluto. Y en la primera reunión que tiene, el tío no acude, ¿por qué? Pues porque se ha tenido que largar de España, y entonces está en París, y es cuando los llama, y ahí aparece pues todos estos, ¿no? Y creo que también estaba Genovés, que también es otro que empezó a utilizar este tipo de este estilo, ¿no? Hay una serie de personajes dentro del mundo del arte que, bueno, tras la explosión para mí Andy Warhol es el detonante, es decir, y de hecho el hecho de trabajar en grupos, está el equipo Realidad, está el equipo 57, en fin, hay la estampa popular, hay muchos equipos en realidad. Lo que pasa es que, bueno, en este caso fue una unión realmente muy productiva y muy bien combinada, ¿no? Quizás también debido al estilo que eligieron, porque a lo mejor en otro estilo no hubieran podido hacer eso, obviamente. Entonces, todos esos puntos de vista son... Pero, por ejemplo, es que yo pienso en Andy Warhol creó la Factory, y allí metió un montón de gente que todos pintaban y todos metían y sugerían ideas, y en fin, se creó el espíritu este de equipo, ¿no? Cosa que antes pues era o el taller o era el individual, es decir, el pintor individual. Entonces, en esa época funcionaba mucho lo del tema de trabajar en equipo, y a ellos les fue de maravilla. Fíjate, o sea, hay 8 artistas que tuvieron que ver con las exposiciones a que se hizo en París. Anzo, Calatayud, que es el acuarelista que además fue profesor en el Benlliure, que soy yo. Luego, Boris Martí Quinto, que también ha sido profesor en el Benlliure, que combinaban la docencia con la pintura. Luego Mensa, Solves, Toledo y Valdés. Y luego Jorge Ballester y Juan Carles, que fueron los que crean el equipo Realidad. O sea que es una época que, no sé, en el 64, 65, pues la verdad es que la mitad de España estaba por uvas, ¿no? Y estos tíos estaban ahí haciendo cosas tremendamente interesantes. Sí, pero que en España realmente se conocían el equipo Crónica, o era algo más internacional. No, era muy internacional, porque los llamaban de Venecia, Francia, ¿verdad? Tuvieron la Bienal de Venecia también. Y les
Venecia, o sea, Galería de Italia y Milán también expusieron. Y luego el que lo descubre así es la Galería Baño 30, ¿te acuerdas de la Galería Baño 30? Anda que no hemos ido ahí tú y yo. Sí, por supuesto. Bueno, supongo que a ese respecto también vosotros tendréis más información que yo, pero habría que destacar el papel de Aguilera Cerny, que en aquel momento era un crítico muy reconocido en España e internacionalmente, con mucha relación en el extranjero. Fue introductor de ideas y de movimientos artísticos del exterior en la escena valenciana, que estaba un poco desmayada, un poco anquilosada, digamos, y él actuó como, diría, de sugeridor, de catalizador, con Tomás Llorens, dinamizador del grupo, les dio un poco de forma, les facilitó, supongo, contactos y salidas al extranjero y tal, les dio un apoyo teórico en sus presentaciones, exposiciones, tal, que como que ellos, claro, también forma parte del conjunto, o sea, no hay que dejarlo de lado su papel. Sí, como esto, ¿no? Sí, hace poco. Sí, realmente estaba mirando que son 15 años los que realmente funciona este equipo, solamente del año 64 al 81, por la muerte de Rafael Solves. O sea, en 15 años realmente un artista puede triunfar absolutamente a nivel internacional. O sea, que con una preparación adecuada, con unos críticos que apoyen y con una tendencia muy elaborada, un estilo realmente nuevo y novedoso, pues en 15 años, señores, podemos triunfar todos. O sea, que esto nos tiene que dar mucho ánimo en ese sentido. O había otra cosa, había un truco aquí de apoyo especial por el rollo por la cuestión política. Eran militantes, por ejemplo, me parece que Rafael Solves, o sea, que Valdés es del Partido Comunista. Partido Comunista, efectivamente, sabemos que los pintores que tienen una relación con algún partido político pues han tenido un apoyo espectacular y que no consta en la historia del arte. Y esto tiene que constar, porque si no, claro, no sabemos por qué a unos personajes, a unos señores, los valoramos más que a otros. De esto ya hicimos precisamente una tertulia sobre los errores de la historia del arte. Entonces ahí estuvimos hablando sobre este tema, fue muy interesante, os recomiendo que la escuchéis en nuestro blog de culturarte.wordpress.com. Bien, pues dicho todo esto, vamos a seguir con lo que estabais diciendo. Bueno, yo quería matizar un poco, porque tal y como lo has dicho, parece como que queda como que si los apoyaba el Partido Comunista, no. Vamos a ver, sí. Hay talento. Cuando hay talento, hay talento. Es decir, otra cosa es, y el talento tarde o temprano, pues acaba triunfando. O sea, ese es el ánimo para todos. O sea, yo creo que unos tardan más, otros tardan menos. Hombre, no todos son tan teóricos como, por ejemplo, Miquel Barceló, que entró con un cohete puesto detrás y salió pitando, ¿no? Pero ellos tenían mucho talento y trabajaban mucho y se movían mucho. Efectivamente, los apoyaban un grupo político y ellos estaban en una posición en la que, hombre, es que en el franquismo o estabas ahí o a ver qué hacías. Es decir, que tenías que estar ahí de un modo o de otro, o sea, más o menos comprometido, pero eso generaba en el público un apoyo, incluso entre gente que no estuviera en ningún partido político, veían ahí una crítica que estaba rascando un poco el muro que teníamos pero fíjate una cosa, efectivamente ellos estaban en el Partido Comunista y de hecho un poco todo el discurso que tiene pictórico es muy marxista, ¿no? O sea que por lo menos al principio es bastante marxista. Sí, al principio. Pero si ellos no hubieran, o sea, si hubiera sido simplemente eso, como muchos de otros pintores que también estarían muy apoyados y que su discurso sería súper marxista, que no sabemos ni quiénes son y su obra no ha pasado a nada, si no hubiera habido algo detrás de estos tíos, no estaríamos hablando del equipo Crónica. O sea que yo creo que es más. Yo pienso que si vivieran ahora los dos y siguieran con el equipo Crónica, cosa que sería imposible porque estarían haciendo otra cosa, se hubieran separado ya no tenía demasiado sentido. Pero yo pienso que ya, no sé, serían de Podemos o ¿sabes? No tendrían nada que ver, ¿no? Bueno, era el momento, yo creo que también es la prueba de la trayectoria individual que ha seguido Valdés
que desde que desapareció el equipo, él ha seguido una trayectoria diferente. O sea, es decir, muy personal, con cierta ligazón al pasado, pero muy distinta también. Sí. Es lógico que la situación social también y política había cambiado radicalmente, entonces pues había que elegir otra vía. Pero el talento, donde hay talento continúa. Manolo Valdés, por si no estoy muy metidos en el tema del arte, o sea, la estatua que hay en la rotonda de Mediamarkt en Valencia, la Dama de Elche, es este autor, que estamos, uno de los componentes del equipo. Sí, bueno, yo quería decir al hilo de eso que Manolo Valdés ha seguido su trayectoria artística con mucho éxito, todavía mucho más del que tuvo, porque a lo mejor con los años igual se idealizan un poco las cosas, hay que situarse en la época aquella. El franquismo era un ambiente muy opresivo culturalmente, tal, muy represor, y bien, lógicamente cualquier artista, cualquier manifestación artística, plástica, literaria estaba alineada, como no podía ser de otra manera, contra el franquismo. El ambiente, yo creo como diría, que entre ellos se reconocían, entre ellos se apoyaban, entre ellos se animaban, pero que a lo mejor la repercusión social que no era total, es decir, tanta gente no sabría quién era el equipo Crónica, ya se encargaban de silenciarlo. Los medios de comunicación no son lo potentes que son ahora, y entonces era fácil tenerlos tolerados, permitidos, y hicieran sus cositas y tal. Pero vendían. Billy Wilder es coleccionista del equipo Crónica. El director de cine, Billy Wilder, tiene cuadros del equipo Crónica. Sí, yo conozco, en aquella época yo conocía a un médico que era estos médicos de huesos, ¿no? Muy conocido, que el tío tenía un montón de obras de crónica. Estará forrado. Ya, pues estaba. Tenía meninas de cartón piedra, tenía bastantes. Entonces era, pues eso, o sea, en la época, estamos hablando de los años del 74, 75, o sea, esto, en aquella época lo normal era tener un arcas, tenía dinero, tenía un arcas, o tenía un Pedro de Caneja, no sé. Sí, bueno, de todas maneras, yo estaba reflexionando un poco sobre lo que hemos hablado hasta ahora del Club Crónica, y veo que hay un tema que para mí es importante, ¿no? Y es que, como hemos comentado, estos equipos, estas dos personas se reúnen de una manera casi un poco artificiosa, entre comillas, dirigidos por unos críticos, para hacer unos iconos, una iconografía muy particular, que es crítica pues, hacia una serie de cuestiones, pero la elaboración justamente del equipo es posible pintar un cuadro entre dos personas por el hecho de usar unos elementos objetivos, o sea, calcados. Es decir, no están desarrollando una práctica individual artística de dibujo, de color, etcétera, sino que en realidad están copiando, calcando otras imágenes, y eso lo puede hacer cualquiera, o sea, no hace falta ser artista siquiera a veces. O sea, solo con un poquito de práctica lo podían hacer. De hecho, tenían a un montón de gente, un montón de personas que trabajaban para ellos haciendo este tipo de trabajos. O sea, no sé si era exactamente pasando color las pinturas o las serigrafías, pero hay mucha gente que ha trabajado para ellos. Por ejemplo, y estaba a punto de venir aquí con nosotros hoy, era Amparo Tomás, que trabajó con ellos pasando la aceptación de fotografías, llevaba el color de no sé qué cosas. Es la mujer de Pachi Querfeta, o sea, el grupo de música que hubo en Valencia, pues ella también estaba en ese grupo, y ella trabajó con este grupo haciendo esos tipos de cosas. Aparte también me comentaron que Valdés actualmente tiene una casa en la calle Caballeros, enfrente del Teatro Talía, y aparte de un enorme chalet en Denia, que no sé si lo sigo usando. Y lo de lo que estás contando, os he contado antes, ¿no? O sea que teníamos, José y yo teníamos una compañera que desgraciadamente murió, que bueno, pues tenía un estudio en una perpendicular de la calle Roteros, y una vez tenía el estudio, era una casa de estas bastante lúgubre, pero allí estaba junto con otro tío, estaban haciendo serigrafías, insolando precisamente una plancha para el equipo Crónica. O sea, ya habían
tenían ya algunas serigrafías acabadas del equipo Crónica, que era toda la etapa esa de los pantalones, las escuadras y todo. Era una cosa de esta, ¿no? Y así. Bueno, pues a mí me llamó bastante la atención, ¿no? Porque es que, era totalmente artesanal, por lo menos en aquella época. Posiblemente estuviera haciendo otras serigrafías en otros sitios, pero bueno, aquello me llamó bastante la atención. Sí, es como el caso del Jeff Koons que comentabas antes, ¿no? Es decir, cuando tienes un boceto muy cerrado, que tú lo has dicho, ese término que me ha gustado mucho, es como decir, una foto y la calcas exactamente igual, ¿no? Es decir, tú coges este logotipo de Culturarte, lo calcas, lo proyectas y lo has hecho tú. Pero me lo estás haciendo a mí en ese lienzo que tenemos ahí, para hacer una composición ahí, pues luego poniéndole otras cosas, objetivas. Es decir, eso es una manera de crear, es la manera de crear que están usando esos equipos que decías tú. Pero eso es... Bueno, ¿Eso es correcto? ¿Está bien? A mí en principio no me parece mal. Quiero decir que estamos hablando del equipo Crónica, que ellos delegasen en artesanos que les produjese, por ejemplo, la obra gráfica. Ellos no tenían por qué ser especialistas ni en serigrafía ni en cualquier otra técnica gráfica. Si estaba la idea perfilada, cerrada, como hemos comentado, y la daban a reproducir, pues bueno, era una labor técnica o artesanal que pero no hablo de... No veo de mérito en eso. No, pero no hablo de la reproducción, o sea, la técnica simplemente de la reproducción, sino de la creación de la imagen. O sea, la propia creación de la imagen es combinar, en este caso, por ejemplo, esta que vemos aquí. Bueno, esta sería un poquito... Claro, esta es mi época, en ese sentido es más complicada. Casi es de estampa popular. Está sí, rozando. 64 o 65. O sea, esta cara, si nos la dan dibujada exactamente igual, con un boceto, pues se puede ampliar y se puede reproducir más o menos los colores, tal. O sea, no hay mucho elemento de improvisación por parte de la persona que lo está haciendo, o de creación. Eso es el debate de Duchamp de toda la vida, ¿no? A ver. Entre lo que es la técnica y lo que es la idea. ¿Qué valoramos más, la técnica o la idea? Eso es el debate de la historia del arte, que no sé si conocéis muy bien el arte de Duchamp y todo después de las vanguardias y todo el tema porque Duchamp hizo el váter, el famoso váter que le dio la vuelta, y porque eso es arte, pues todo eso viene mucho de ahí. Bueno, pues coméntalo si quieres. Es que ellos no están haciendo solo una reproducción o están proyectando una imagen, están haciendo un proceso, están dando, los pintores están haciendo un tipo de pintura y una pincelada que, dependiendo de cómo la ves y de la densidad que ves, y que tienes que mezclar un color y que tienes que buscar una armonía dentro de esos colores, y todos esos elementos conjugados también son parte del proceso creativo del propio artista. Es que además pasa una cosa, José, y es que ellos parten de, o sea, cuando los críticos de arte los pillan, pues les dan como una serie de instrucciones, ¿no? El manual de instrucciones. El manual de instrucciones pasa por 3 referentes. Primero, combatir la dictadura de Franco, ¿vale? Esa es una premisa. Segunda premisa, defensa de la poética realista, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es lo que has dicho tú antes, al principio se estaba haciendo una pintura muy abstracta y los pintores estaban metidos en informalismo, Saura, todo eso. Y luego la reivindicación de la estampa como medio de expresión. ¿Por qué? Pues porque como ellos están muy influenciados por el tema marxista, pues manera de yo llegar a más gente, hacer reproducciones más baratas. Y no solo eso, no se conforman no solamente se conforman con eso, con hacer reproducciones más baratas, sino con menos medios. O sea, yo no necesito ningún taller de estos especializados. Precisamente por eso estaba Lola Vázquez haciendo las serigrafías ahí en el estudio aquel, porque o sea, es esa idea, ¿no? Si yo en la cocina de mi casa puedo hacer 20 reproducciones, luego el coste es muy pequeño, luego las puedo vender muy baratas, ¿vale? Pues esa es la filosofía. La filosofía, las 3 patas que ellos tenían. Sí, cuenta Tomás Llorens también que después del periodo de entreguerras el mercado del arte internacional europeo tuvo mucho auge, y que una idea de llegar a mucho público era pues mediante las estampas, la estampación. Lo que pasa es que había muchos problemas en España, que como no había tanta cultura por el arte, y fue a menos, ¿no? Pero en Europa sí que... Tampoco había medios, o sea, las primeras estampaciones se hacían con
en plan manual, pues como, sí, ¿no? Y la ventanita está con... Las serigrafías. Sí, la pantalla. claro, las serigrafías. Entonces, ellos fueron, pues ellos y los demás de su época fueron los que empezaron un poco y con el linóleo, exacto, sí. Y eso daba un tipo de imagen muy especial, ¿no? Sí. Pero que rompía pues con lo que había antes, que era, bueno, es que lo que hay que pensar es que lo rompedor de todos, del equipo Crónica y de los que seguían un poco esta línea más digamos, no es realista, pero figurativa, ¿no? Figurativa, es que el panorama internacional era el expresionismo abstracto, total, es decir, el americano y el español, el grupo del Paso, eran todos. ¿Por qué? Pues porque en los años 40 o hacías abstracción pura o no te lo ponía nadie en ninguna parte, porque no se podía hablar, no se podía pensar, no se podía hacer nada, ni en los 40 ni en los 50. Entonces, en esa época, pues, bueno, no digo que sea la causa principal, estaba de moda la abstracción y bueno, y era lo que se llevaba, ¿no? Pero en España concretamente es que no podías hacer otra cosa. En España y ellos fueron los rompedores, o sea, tenemos este cuadro de Picasso, que no hemos hablado de él, pero que es muy importante porque Picasso, como tiene una producción tan extensa y tan amplia en el tiempo, y lo de la nueva figuración también tiene mucho que ver por cuando Picasso volvió del exilio, también cuando trajeron el Guernica y salía este cuadro, no lo hemos comentado, pero que es muy interesante. Claro. Sí, justamente en este cuadro se combinan unos dibujos de línea que podían ser del mismo, de la misma familia. O sea, Picasso casi como está diciendo como que dibujaba cómics, ¿no? De alguna manera, con ese tipo de línea rebordeada con un color por dentro, o sea, esas figuras que tintas planas, exacto, pero sin color. Y entonces ahora el carrero del antifaz ahí en medio pues rompe justamente con esa tranquilidad de alguna manera grisácea, aunque naturalmente es un cuadro de mucho movimiento y de mucha tragedia. Muy bien. Este cuadro es paradigma de todo lo que se está comentando, yo creo, un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene esas dos vertientes, ¿no? Está un poco con el tema de la España gris que quiere evadirse, pero que está ahí latente, y el guerrero del antifaz, tal vez ese nuevo movimiento, esa nueva pintura figurativa, ese nuevo medio de masa que quieren con ese movimiento tan dinámico que quieren. Puede ser un paradigma de lo que estamos, o un pequeño símbolo. Quería también comentaros, pues no sé cuál es vuestra opinión al respecto y tal, lo que es la vertiente de denuncia política, que es propósito fundacional del equipo Crónica y tal, que por una parte se ve muy comprensible en el entorno y en el contexto de aquellos años, pero quería comentaros qué pensáis vosotros. Yo personalmente creo que el arte de la pintura no es el medio más adecuado para la protesta política o la crítica social y todo esto, por simple, digamos, por el simple alcance que puede llegar a tener. En aquellos momentos fue limitado, relativamente limitado y tal. Y me ha venido a la mente la reflexión esta a la vista del Guernica. Yo pienso particularmente que el Guernica fue el último gran cuadro de denuncia política, social, de crítica, de potencia y de influencia, y relativa también. Quiero decir, no paró la guerra civil, sí la denunció. Tú lo que quieres decir es que el hecho artístico está muy por encima del hecho político y del hecho de denuncia. Sí, y que no considero especialmente el medio más adecuado en la pintura del arte para esa labor de crítica social. Tenían más remedio. Pero no iban a... Estaban o sea, de acuerdo. Actualmente no es el medio más adecuado, Claro, porque hay muchísimos otros medios para ello. Fíjate que hoy en día claro. un vídeo en YouTube lo ven 300 millones de personas y tiene mucha más potencia, llega más lejos y hace mejor denuncia y crítica. Sí, en aquel momento. Pero claro, hay que ponerse en situarse en la época. Sí. En esa época es que tú mandabas esto a un periódico y no te lo publicaban. Es más, al día siguiente tenías una visita de la policía en tu casa. Es decir, no podías. Entonces, esto era rompedor
y tenía que casi a veces exponerse fuera de España. Por eso también fueron conocidos fuera de España, porque se tenían que ir muchas veces o exponerlo en sitios para grupos reducidos. No llegaba mucha gente, obviamente que no llegaba mucha gente, pero es que no podían. Era es que tuvieron alguna visita, ¿eh? Sí, claro. Tuvieron alguna visita de Quería la policía. comentaros también que he leído al respecto que, aparte de, evidentemente, la muerte de Solbes, ya se produjo en un momento en el que Solbes y Valdés andaban en un periodo de crisis porque empezaban, por un lado, a reflexionar sobre 15 años de actividad, de renuncia a la propia creación individual y, por un lado, que eso ya es, vamos, yo lo contemplo como bastante motivo sobrado como para entrar en crisis, y otra, que el propósito político, vamos a ver, que Franco murió de viejo y en su cama, que no lo derrocaron ellos, y en el 75. Y Solbes murió en el 80. Claro, eso tenían los días contados, es decir, ese tipo de actividad. Cuenta Tomás Llorens también que un poco como estaban los nuevos cambios, el neorrealismo italiano y todas las nuevas tendencias, que a lo mejor su arte no estaba, no era lo que se quería, no era ya lo que se pretendía un poco desde el punto, o la sociedad o las instituciones, les costaba mucho también introducirse en algunos ámbitos. Hubieran tenido muchos problemas con todo el tema de la posvanguardia, Sí. que en los 80 fue cuando empezaba Barceló con el partido Mariscal, toda esta gente hubieran chocado allí bastante. ¿Qué otra cosa más tenemos ahí con respecto a sus diferentes épocas dentro de esos 15 años? O sea, ¿se pueden distinguir diferentes etapas marcadas con respecto a dentro de los 15 años? Por ejemplo, ¿qué? A ver. ¿Qué podéis decir? Ellos pintaban por series, ¿no? Y empezaron con una serie que se llamaba Guernica 69, luego pues esta también, los bodegones, retratos y las de las películas, que hubo una serie que era un policía, la serie negra, la partida de billar. La partida de billar, que eso es una serie preciosa, ¿no? ¿Eso es el principio? Eso no, eso está por el medio. Sí, eso, o sea, la partida de billar yo creo que es un poco el que ellos iban a los billares Colón. ¿Os acordáis de los billares Colón? ¿Os acordáis de los billares Colón? Sí. Pues ellos iban a jugar allí a los billares Colón. Y se ve que, pues, yo sé, tanto jugar al billar, pues dijeron, oye, estas imágenes son muy atractivas. Y entonces hicieron una serie entera sobre los billares. Eso es súper revolucionario. Esa época es una pasada. Sí, es el pop. Es el pop, claro. Y luego, pues, esto, ya al final de la vida del equipo Crónica, ya estaban pues trabajando sobre cuadros, ya habían ampliado las series y estaban trabajando sobre la balsa de la Medusa, de Jerry Hall, ¿vale? Entonces, y se quedaron ahí. Habían estado trabajando sobre los retratos, los autorretratos de Rembrandt, y lo último que hacen es lo de la balsa de la Medusa. Tiene unos apuntes preciosos. Sí, en este cuadro, por ejemplo, vemos aquí el Happening del Conde de Orgaz. O sea, es un famoso cuadro del Greco que está en Toledo, pues han hecho una interpretación ahí mezclándolo con cómics y a ver, pues llevándolo a tintas planas, lo que son las texturas y la pintura del Greco, haciéndolo en tintas planas, que eso simplemente es fácil con la solarización de la imagen. Bueno, que en aquella época con el proyector de opacos sería, pues, que, porque simplifica, de hecho, o sea, el proyector simplifica cualquier imagen que tenga matices, la hace como una especie de fotocopia, ¿no? Es que yo creo que ellos en la pintura, por ejemplo, sobre lienzo, hacían algo muy parecido a la estampa, es decir, que tú veías, si tú no lo ves en directo, parece una serigrafía, y sin embargo a lo mejor es un lienzo, luego lo ves o es una tabla, pero el efecto visual es el de el arte, o sea, la serigrafía, el grabado, en fin, la estampación.
Y así se confunde un poco, ¿no? Sí, porque es una pero cosa porque muy está fría, muy buscado. objetiva, ¿no? Está O sea, no hay buscado, yo ningún, creo, no hay está ningún buscado. gesto que puedas adivinar que lo ha hecho Exacto. alguien a diferencia de uno a diferencia del Porque otro. prima el mensaje, en ellos prima el mensaje, sobre todo. Es muy típico en la época, ¿no? Que sea más importante lo que quieras decir que cómo lo digas. Bueno, es importante cómo lo digas, ¿no? Sí, pero buscan el anonimato de la factura. Exacto. Eso es. Sí. Que no, claro, porque Claro. O sea, no está por delante Solves de Valdés, ni Exacto. Valdés por delante de Solves, es que pintan juntos. Tanto monte, ¿no? Exacto. Hay equipos de todas maneras que me suena que sí que son, o sea, que son capaces de hacer otro tipo de imágenes, como el equipo de realidad u otros equipos que no son tan planas ni son tan objetivas, ¿no? Sí. Que hay un poquito más Fundidos. pero quizás lo han aprendido juntos o lo hacen muy parecido, ¿no? Para que no se distinga uno de otro, ¿no? Tienen otra manera de trabajar, quiero decir, es que ellos eran muy peculiares en este... Bueno, pues hemos llegado a un punto en el que ya os invito a que participéis los que estáis aquí escuchándonos, que en este caso sois bastantes, y simplemente levantad el brazo y, bueno, os damos la palabra sobre cualquiera de las cuestiones que hemos comentado aquí, que queréis ampliar, que queréis a preguntar algo o opinar sobre cualquiera de los aspectos que hemos tratado sobre el equipo Crónica o sobre cualquier otra cosa. No tengas vergüenza. Bien, seguimos entonces con el equipo en el sentido de que bueno, ellos intentan descubrir una iconografía novedosa a partir de estos elementos que estamos viendo que conjugan en cuanto a la política, en cuanto al marxismo, al querer manifestar a través de las imágenes pues elementos, pero no son elementos pamfletarios en el sentido de un mensaje claramente político que nos dice, pues, ¿qué nos puede decir? No es un mensaje único, es un mensaje que tú puedes interpretar. O sea, el mensaje artístico, por excelencia, es un mensaje subjetivo, a diferencia de un cartel, a diferencia de un indicativo, una flecha o tal. Es decir, hay que distinguir esas cosas. Entonces, si ellos utilizan la pintura, la serigrafía, desde un punto de vista artístico, como objeto artístico, están jugando ahí con esa ambivalencia que todos podemos obtener. Por eso, cuando antes habéis comentado este cuadro, justamente me apetecía saber qué opinabais cada uno de vosotros, porque seguramente sean cosas distintas. O sea, ahí está la grandeza, de alguna manera, del arte. Es decir, que es algo subjetivo, es algo particular, pero realizado, en este caso, de una manera impersonal, porque aunque es un equipo, es como si fuera una sola persona, pero que no se distinguen en ese aspecto, ¿no? Yo es que este cuadro lo he visto en el natural en el Reina Sofía, además, y tengo una opinión formada, y está un poco a caballo entre esa parcialidad y esa objetividad que tú dices, pero también si te acercas, sobre todo en lo de la pintura, que fue lo que más me llamó, los pegotitos de pintura que podéis ver, sí que tiene un rollo, que sí que tiene un volumen, y sí que te da esa sensación como... Pero sensación, ¿no? Sí, tiene un poquito de volumen y los óleos están muy bien, los tubos de óleo muy bien trabajados, y sí que hay unos, también lo dice Tomás Llorens, que aprenden a... no solo porque el grabado sí que son tintas y tiene esa poca, pero cuando introduce la mano al artista puede hacer algún estarcido o puede, imagínate en la cara ese sombreado, aprenden a hacer algún tipo de sombreados, son recursos técnicos bastante que ahí sí que puede denotarse un poco la mano del pintor. Y utiliza los lápices, las plumillas, esas tramas, o sea, para matizar pasa del negro al blanco, ya no pasa directamente, ni siquiera con una mancha de gris, sino que ya hace cosas así más grafismos, ¿no? De hecho, si te acercas al cuadro, ves que son rayados de lápiz, etc. Y en la última etapa sí que utilizan muchas más tramas, sí. grafismos, se nota más la mano en lo que dices tú de la balsa de la Medusa, Claro. y en todas las últimas obras de la producción conjunta. O sea que a medida que van evolucionando se nota más la nota personal, es decir, Sí, o sea, va perdiendo... saliendo un poco, lo que pasa es que no sabes de qué persona. Yo creo que se van haciendo uno, José, ¿sabes? O sea, da la sensación como que empiezan dos que tienen que luchar mucho el uno contra el otro para llevar una misma dirección y ya hacia el final ya pintan los dos y parece uno. O sea,
¿sabes? Sí. Hay una integración hay perfecta. Una integración tal que parece que haya sido uno solamente que ha pintado el cuadro. ¿Y eso cómo se hace en la práctica, actor? O sea, ¿tú cómo te imaginas pintar con otra persona para que no se note que lo que casi tú... A mí verdaderamente eso me parece algo pero que muy meritorio. O sea, yo no me represento, no me hago la idea, la verdad. O sea, desde mi propia individualidad como artista y tal, es que no me veo llegar a ese extremo de sincronía, porque claro, no es solo la realización, es el planteamiento del cuadro, es decidir la composición, las imágenes, cómo van a estar, toda la estructura del cuadro y después la realización. ¿no? Yo creo que la composición es lo más importante, claro. es decir, el decidir qué vamos a poner y cómo lo vamos a ensamblar. Sí. Y después ya la realización técnica, bueno, puede llevar matices y a lo mejor cambiar algo, pero lo importante es... Para decidir la composición y para decidir el tema ya habrían sus polémicas. Caramba, yo creo que hay pocos ámbitos de orden de género más individualista que el del artista, ¿no? Y me resulta chocante que ellos llegaran a esa sintonía. Claro. No. Y para reñir 1000 veces también, seguro que habrían tenido tiempo. En suma, yo creo que si estamos hablando de ellos es porque eran dos muy buenos artistas. E incluso el contenido político de las obras pues es una referencia más visto desde hoy, desde la perspectiva y tal, pero el rollo panfletario, que antes he querido utilizar esa palabra, no iba con ellos. Ellos siempre, aunque abordasen temáticas duras del franquismo y tal, siempre eran lo suficientemente sutiles, a lo mejor por propio carácter o personalidad y a lo mejor también por las circunstancias, para no recibir visitas de esas de las que hablabais antes, ¿no? Aparte estaban en un momento tal en que cualquier clave, cualquier sutileza, cualquier insinuación al respecto era inmediatamente captada, Incluso yo creo que habría gente que captaría cosas que ellos no habrían querido. Sí, probablemente. Me viene a la mente el asunto de la canción protesta y todo esto, ¿no? O sea, hubo un momento tal en que el caldo de cultivo era tal que, caramba, que en una reunión universitaria alguien muy cabreado cogía la guitarra y, bueno, y por poco que dijera, se cantaba Raymond Alden y, caramba, lees la letra de Alden y dices, caramba, era un auténtico himno revolucionario y viendo la letra tampoco es que... La primera exposición que se hace en Valencia de estampa popular la hacen en el seminario de Moncada. O sea, es que esos espacios te permitían a lo mejor estar un poco fuera de estar menos vigilados y esos nuevos espacios expositivos. Sí, sobre todo relacionados con la Iglesia, ¿no? Sí, o sea, que la Iglesia con el franquismo hizo de apoyo a la cultura alternativa. A partir del 60 y tantos, esto la Iglesia le vuelve la cara. Entonces, a partir del concilio. Efectivamente. A partir del concilio hay, hombre, está la parte eclesial que siempre ha dictado un régimen, pero luego hubo una reacción fuerte y con los que apoyaron los movimientos sociales y a la cultura. Es decir, los reductos donde se podía ir a hacer reuniones o a hacer tertulias o a hacer exposiciones eran esos. No había mucho más. Exacto, muy bien. Sí, lo he visto yo, evidentemente, pero yo quiero que lo digáis vosotros, porque si no sería una conferencia y una tertulia. Sí, por ejemplo, en ese sentido me viene a la cabeza Jesús María, que es un colegio religioso, pues donde, y en Jesuitas, también donde estudié yo, pues ahí el Joglar, que es un grupo de teatro alternativo, fue donde empezaron a actuar en Valencia, por ejemplo, ¿no? O sea, que por esa razón que estamos diciendo. Bueno, y yo creo que además, o sea, lo que decía es que a veces se captaban más ironías o ideas de las que a lo mejor ellos hubieran querido poner, es que el público estábamos, bueno, yo que me incluyo, ¿no? Pero estábamos ya acostumbrados a buscar sutilezas, porque como no te podían decir nada directamente, pues mira, aquí ha metido este personaje que seguramente quiere decir tal cosa, o sea, ya veías insinuaciones por todas partes que a lo mejor
a lo mejor a ellos no les había pasado eso por la cabeza, pero ahí estaba, ¿no? Entonces el público era receptivo a ese tipo de sugerencias o de connotaciones, ¿no? Que no quedaban. Sí, aquí vemos en esta imagen, que es un poco diferente a las anteriores, pues unos cuadros de una exposición y unas esculturas pues tipo Ninot, más o menos, donde son planas, la forma no es muy detallada en cuanto a la escultura, sino que están pintadas con una simplicidad, pues eso, pop, ¿no? Cintas planas, en un volumen más o menos simplificado, o sea, sin detalles. Esa es la característica un poco de la escultura, o de la traducción que hacen ellos de la pintura a la escultura, ¿no? Sí, y la exposición que hacen ellos en Pamplona, con los múltiples que son, ¿cómo le llaman? El guardián de la imagen o de no sé qué, son el detective del espectador, el guardián del espectador, sí. No, el espectador del espectador, exacto. Y entonces son los de la secreta, aquellos que iban con las gafas negras, con todo el pelo tirado para atrás, con la gabardina, hicieron 100 múltiples a tamaño natural sentados, y entre el público que estaba viendo la obra o no sé qué estaban haciendo, pues estaban los de las esculturas. Ah, sí, sí. Las esculturas ahí en medio. Sí. Pero además son una pasada, son preciosos. Ya, qué pena haber traído aquí, ¿no? Hombre, Son carísimos, además. Ah, sí, en este momento ha subido un precio. Ahora si hubieras ¿no? Aquí vemos una imagen del estudio, que sería por el barrio del Carmen, ¿no? Ese suelo, por ejemplo. En la calle Doctor Sum, sí. Ah, Doctor Sum. Sí, pero luego lo tuvieron en la calle Turia. Sí. Exacto. Yo creo que este es el de la calle Doctor Sum. Y ahí vemos, pues eso, la fabricación de las meninas, ¿no? Y lo que más conocemos. La gente, el público, porque sea luego Lo que se ha hecho más famoso, creo yo, han sido las meninas. Ah, sí, las meninas en de cara al gran sí. público, Sí, porque es bueno, es que aparte de la repetición, que lo repitieron mucho, es que creaban las esculturas y las colocaban en la calle, o sea, entonces, claro, eso ya llama. Es decir, a la gente que vamos a sacarle el arte y ponérselo delante, ¿no? Porque lo tradicional es que le cueste mucho al gran público, no al que está habituado al arte, ¿no? Pero el gran público, entrar en una galería, entrar en un museo, bueno, ahora en un museo todavía, pero en una galería le cuesta. Entonces, si se ven la figurita en medio de la calle o hay un mural en una fachada, pues eso ya cambia, ya se acostumbra. Y las meninas, bueno, han recorrido toda la geografía. Sí, aparte hay varios ejemplos en Valencia, ¿no? de ellos. Este cuadro, por ejemplo, que es de las meninas, precisamente, pues es La Salita, es el título del cuadro, y concretamente, me pararon hace poco, que está en la actuación Max de Palma de Mallorca. Justamente está ahí. ¿Lo podemos ampliar un poquito? Sí. Estos trabajos ya se ven muy elaborados, se pueden ver los detalles, se pueden ver toda la evolución del proceso creativo del artista. Sí, por ejemplo, los sofás de ahí del fondo. Llega a un punto de detalle. Sí, ahí reproduce lo que era la salita de estar de la época, la televisión, con todos los elementos, los cuadritos, los payasos, toda la televisión, el tipo de muebles, el tipo de lámparas y todo, y ellos mismos se colocan dentro. Como hizo Velázquez, se retrata. Como hizo Velázquez, sí, sin embargo, a Velázquez lo respetan bastante, como bueno, estaba en el original. Están las figuras principales también, pero bueno, mete por ejemplo esa planta, bueno, yo recuerdo que hubo una época en que se puso de moda, esa época se puso de moda y todos teníamos en casa una planta como esta, ahora tenemos más, pero en aquella época todos teníamos esa plantita, pues ellos van y sacan la plantita, ¿no? Sí, y los salvavidas. Y los salvavidas, tiene el detalle de también recrear un poco lo que era la vida cotidiana del momento, mezclándolo, claro, con sí, es que ese es el pop, ¿no? Sí. El principio del pop. Llevar la vida cotidiana al nivel de arte. Como nosotros mismos que estamos también llevando al nivel de arte por el hecho de subirnos aquí a una mesa, lo que puede ser una conversación de café únicamente,
entre diferentes amigos y compañeros, pues hablando del equipo Crónica en este caso. Lo que pasa es que le damos esta formalidad de micrófonos y de papeles y de focos y de fotos y parece que seamos aquí las estrellas del cine pop. Pues no. O sea, nosotros somos como vosotros, exactamente igual, y podéis estar aquí todos, aquí y nosotros ahí abajo. Entonces, en ese sentido, y por última vez os digo, si alguien quiere comentar algo, para que conste en acta del micrófono que está grabando esta tertulia, que como sabéis, están todas grabadas en un blog y que se publicarán próximamente. Y la podéis escuchar todas, las que hemos hecho hasta ahora, podemos escucharlas continuamente y cuando queramos en ese blog de culturarte.wordpress.com. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Paco? ¿Listo? No, si conocéis alguna obra, habéis visto en directo alguna obra de equipo Crónica, si, ¿dónde lo habéis visto? ¿En algún museo, alguna exposición? Luna, ¿no? Luna. Pero hemos estudiado en la universidad un poco sobre ello y bueno, el estudio nos dice que realmente han sido la apertura digamos moderna en esos momentos al exterior, porque en ese momento en España también se hacía una apertura con el turismo y todo esto, y entonces ese grupo fue la apertura para la apertura en arte al exterior. De hecho, en los años 60, 50, 60, ya en Europa el arte, digamos que estaban ya todos. Y se ve en los libros de historia de que solamente España aún tenía algo que decir. Justamente con interesante esta aportación. La especialista de biblioteca, que creo que la inauguraron en Bilbao, posteriormente fue a Alemania, una galería alemana, un poco avanzando en el tema que comentaba. Has dicho antes si hemos visto hablar del equipo Crónica en directo, que es que aquí en el IBAM hemos tenido. Claro. Sé que los artistas sí, pero con gente que no está más relacionada en el mundo del arte. El IBAM inauguró el IBAM con obra de Crónica, ¿no? Hizo una exposición La magnífica. inauguración del IBAM Sí. fue precisamente con una, exactamente, de corregos de catálogo tengo yo también, y que pudimos disfrutar mucho. De hecho, yo creo que una de las cosas que marca mucho al equipo Crónica y el punto que tiene es que en un espacio artístico donde estaba el abstracto, como habéis dicho, o la influencia de costumbrista de los solistas de las narices, pues surge este movimiento que para mí lo que pasa es que une muy bien lo que es la pintura, la comunicación gráfica, pero además, que no lo habéis dicho así, el diseño gráfico. Yo creo más, hay más diseño gráfico y comunicación incluso que el propio arte del oficio de pintar. Pero es que a eso se le une un poco las catacumbas que ellos tenían que Claro, por supuesto. O sea, no solamente era pintar, sino es que esto, si se pasaban un poquito, tenían la visita. Sí, pero por eso digo que la comunicación era lo importante, el mensaje que transmitían, y después yo creo que ahora en lo que es más importante y lo que es que cuando ves un cuadro de Crónica, sabes que es un cuadro de Crónica. Y que han creado, igual que otros artistas, han creado un lenguaje propio. Un lenguaje propio que incluso se ha podido limitar en publicidad y en muchas cosas. Eso es muy importante del tema artístico, la creación de algo propio. Y yo lo veo tremendamente romántico. Sí, claro. Porque efectivamente, o sea, esto, en aquella época, si los que hayáis vivido esa época, o sea, era otra cosa distinta, o sea, era una Valencia que con una cultura que la tenías que ir a buscar, no pasabas por la calle y te la encontrabas, no, la tenías que ir a buscar, pero cuando la ibas a buscar, esto tenía mucho mérito y además tenía su recompensa.
Ibas a Bali 30. Claro, Bali 30, que era una galería, que era cuatro paredes, sí. Pero allí estaba toda la cultureta, ¿no? Bali 30 se refugiaba allí. Y luego pues todos los pintores en el barrio del Carmen, los estudios, todos teníamos estudios y patatín, y venía gente de fuera, o sea, venían ingleses, americanos, y que venían en los estudios, o sea, había una marcha que yo ya no la he vuelto a ver. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya. Y el equipo Crónica estaba ahí, ¿no? Bueno, luego vino Mariscal, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero... Que ahora dice que está arruinado. O sea que no en todos los casos los 15 años son exitosos. Lo que decíamos antes, ¿no? Esto parece ser. Pero bueno, eso es otro tema para otra tertulia, seguramente. Para otro día, ya toca inaugurar. La ruina dentro del mundo del arte, ¿no? Bien, bueno, pues ¿alguien quiere decir alguna cosa más por ahí antes de terminar? Parece ser que no. Pues entonces vamos ahí ya terminando la tertulia sobre Equipo Crónica, y para ello lo que tenemos costumbre es de recomendar algún evento cultural de los próximos días o meses, por la zona, por Valencia o por donde sea, que tenga relación con la tertulia de hoy, o que no, o que sea algo simplemente que cada uno de nosotros queramos recomendaros. Empezamos por Fuensanta. Pues yo no tiene nada que ver con esto, pero yo recomendaría los que puedan acercarse a Madrid que vean la exposición de Edvard Munch, que desde el año 84, que hubo una magnífica exposición y fue la primera, esta es la segunda exposición, mientras que de otros pintores se ha estado haciendo retrospectivas, día sí, día no, o año sí, año también. Edvard Munch ha sido un pintor que se ha mantenido en las brumas del norte y no se le ha podido ver y ahora hay una magnífica exposición en Madrid que estará hasta enero, y bueno, yo le recomiendo a todos los que estén interesados en ello que pidan turno, porque hay cola. ¿Ah, sí? Sí, yo no la he podido ver aún. ¿Ah, no? Y están tratando de sacar. Sí. Entonces, ¿solo has ido para verla o no la has visto? Efectivamente, no la he visto. Ahora he sacado la entrada por internet, ya tengo día fijo para dentro de 3 semanas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde es? Es en el Thyssen. En el Thyssen. Sí. Aparte que hay otras más, pero yo recomiendo esa porque es mi tema. Claro. No, espera un momento. Es que justamente es su tema y evidentemente ya os avanzo que Fuensanta, como os he dicho antes, ha escrito un libro sobre este pintor y vamos a hacer una tertulia el 15 de diciembre en la Fundación Mainel en Valencia sobre ese tema precisamente, con su participación, naturalmente. Pues yo voy a recomendar una cosa muy chula que se va a realizar este fin de semana en Buñol, es un festival artístico-cultural que se llama De Parte en Parte, es la primera vez que se hace y que va a durar todo el fin de semana, se inaugura esta noche, pero va a estar todo el fin de y se van a abrir las puertas de los estudios de los artistas, van a haber un montón de actividades culturales, muy dinámico para que el público vaya y se involucre mucho, va a haber un concurso de pintura mañana que voy a participar y va muy chulo en Buñol este fin de semana, muy recomendable. Muy interesante, sí. ¿Héctor? Bien, pues yo lo voy a poner más facilito. Ahora de aquí unos minutos vamos a proceder a inaugurar... Eso no lo digo otra cosa. Pues entonces me habéis pillado. Paso palabra. Piénsatelo, va. Pepe, entonces. Yo, lo mío es un poco estrambótico, pero no me lo puedo callar. O sea, A ver. Entonces, escribí al Ayuntamiento de Valencia, al señor alcalde, para que por favor no tiren una casa que hay en la calle donde está el SEREA, el antiguo SEREA, que hace esquinita, que es una maravilla de casa, y que la van a derribar. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es una recomendación? Es una recomendación, claro. ¿De firmar una petición? No, de escribir al alcalde o a ponerlo en una web. Vaya, esto ya está tomando nunca Es reivindicativo. Los tíos estos no dan. Pero bueno, Pepe, o sea, se le dio estas cosas. Bien, o sea, que no tienes preparadas las recomendaciones, estamos todos muy atareados. Me adhiero a la que vas a hacer tú. Vale. Sí, bueno, él evidentemente iba a recomendar la inauguración que tenemos ahora
mismo ya, nada más terminar aquí, que es la que estamos realizando la Asociación Culturarte en Alacuás, de 20 artistas, más de 50 obras, y que vamos a inaugurar en un momento. Pero, evidentemente, pues eso me tocaba a mí hacerlo, no a un invitado. Pero bueno, es igual. Yo, aparte de eso, también os quiero recomendar la Galería Siras, que es de una socia de la asociación, Sara Joudi, y que ayer estuvimos precisamente en su inauguración también, y fue espectacular. La calle Vilar Agut 7 de Valencia. Esta exposición, pues ahí están obras de Horacio Silva, Javier Chapa, Saborí, Calduc, en fin, muchos. Y la galería es muy interesante de ver, el espacio, cómo la han rehabilitado, etcétera. Aparte que la inauguración ayer fue espectacular. No recuerdo una inauguración tan exitosa como esta en Valencia recientemente. Bien, pues si no queréis decir nada más, os voy a soltar el rollo patatero este del final, donde digo todas las cosas que hay que decir normalmente, de que la próxima tertulia, por ejemplo, la próxima tertulia que tenemos en la asociación será la número 50, nada más, la número 50, en Benicarló. Lo haremos en el MUCBE, que es el Museo de Arte de Benicarló, contemporáneo, y el tema será Arte y Globalización. Ese será el día 20 de noviembre de 2015. Allí también haremos una exposición, igual que aquí, de 15 artistas en este caso. Hay un catálogo además en papel para esta exposición, que va a ser bastante importante porque además cada artista tendremos un poquito más de espacio que aquí, habrá 3,6 metros más o menos cada uno, y el espacio, o sea, el MUCBE estará en un convento del siglo XVI o algo así, y que es muy bonito, muy interesante de ver, y que van a lucir en las obras allí especialmente. Aparte de todo esto, tenemos el blog de la asociación, como os he dicho antes, para aquellos que os interese lo que hacemos a nivel de exposiciones, de ser socios, de estatutos, los próximos proyectos, los eventos, los acuerdos que hacemos con empresas, etcétera, etcétera. Tenemos una página de fan. Bueno, esta página perdón, me estoy liando ya. La asociación Culturarte es la de asociacionculturarte.wordpress.com. O sea, el blog de la asociación es, como el nombre dice, o sea, asociacionculturarte.wordpress.com. Y tenemos luego en Facebook, tenemos una página de fans, donde podéis dejar comentarios, poner fotos, recibir las informaciones sobre los próximos eventos, donde se publicará esta tertulia cuando esté publicada en Internet y en Facebook, sobre todo. Y también tenemos la Radio Culturarte. Radio Culturarte es un proyecto menos conocido, pero que también está ahí porque de vez en cuando se hacen algún programa nuevo, como son entrevistas a personajes de la cultura. Personajes que pueden ser pintores, o pueden ser fotógrafos, o pueden ser modistas, o pueden ser escritores. Por ejemplo, Fuensanta quizás pueda ser la persona víctima de mis entrevistas en Radio Culturarte. Estoy encantada. Entonces, pues eso, ahí tenéis diferentes entrevistas. Hay una muy interesante a Ocalele, por ejemplo, que es una de la fotografía, una de las más recientes. Y luego tenemos que tenemos también un correo electrónico donde podéis contactar con nosotros. Tenemos un papel aquí delante donde podéis escribir vuestro correo electrónico para recibir información de las cosas que hacemos. Y también el blog donde se escuchan todas las tertulias, que ya lo he dicho antes, culturarte.wordpress.com. Podéis dejar, como digo, aquí vuestro correo en la hoja esta que tenemos delante, y aparte tenemos también tarjetas de la asociación que podéis coger. Y además invitaros ya al cóctel que vamos a tener después de la presentación, que habrá previamente en la sala de exposiciones. Luego haremos el cóctel en otro lugar diferente, porque el castillo es un lugar muy especial, como habéis visto, hasta llegar hasta aquí, y no permite que comamos en sus recintos. Tenemos que comer fuera del recinto del castillo, es un espacio protegido. Sí, así. Entonces tenemos ahí ese cóctel con esta inauguración de esta exposición y, por lo tanto, solo me queda ya despediros a todos, dándoos las gracias por la asistencia personal al público, a los tertulianos y al Castillo de Alacuás por su espacio que nos está cediendo tanto para la tertulia como para la exposición. Sin más, os saludamos desde Alacuás, en Valencia, España, y os esperamos en la próxima tertulia. Que seáis felices y chao.